Bueno, vamos a realizar la segunda y última parte del curso de diseño de planos mecánicos para proyectos residenciales. Bueno, en este caso, como son dos pisos, generalmente van a ser dos hojas, M1 y M2, y vamos a dejar M3, que es el plano final para únicamente los detalles. O sea, generalmente la última hoja o las últimas dos hojas se deja para los detalles. En este plano vemos los dos planos de planta. La idea es que se vea el plano de planta de la casa, tanto para primer como segundo piso. Se tiene que ver el norte. El norte nosotros lo tiene que tener bien claro porque nosotros hicimos los cálculos mecánicos de acuerdo al norte de la casa donde está ubicado. La leyenda, que aquí nos explican a grosso modo qué consiste cada elemento. Están los ductos de retorno, de supply, de exhaust, los flexibles, las rejillas, los condensate drains y refrigeration pipes, que eso creo que se me pasó comentarlo la anterior, perdón, en el anterior video. Todas las máquinas lógicamente tienen que ir conectadas a sus condensadoras. Generalmente el arquitecto nos indica dónde van a ir las condensadoras. Si muchas veces suelen estar apartadas, o sea, en una esquinita, como en este caso. Otras veces suelen estar en el roof, o sea, si el techo es plano, es flat, o sea, suelen estar ahí arriba, se le coloca una estructura y ya está. Pero todas tienen que llevar sus conexiones de tuberías, tanto de líquido como de succión, tienen que ir conectadas. Estas van por ceiling, o sea, todas estas tuberías que están viendo aquí van por ceiling. Y llegan hacia el espacio donde van y se conectan. Ahora bien, ¿cómo se hace en el segundo piso? En el segundo piso lo que se hace es que se lleva a un punto donde haya un partition y donde no esté chocando con nada de estructura. Aquí también. Y recorren por ceiling hasta llegar a su condensadora. Y pues falta una tubería que es la tubería de drenaje. Ustedes saben bien que las teorías de las máquinas de aire acondicionado, los mini split, yo no sé si ustedes han visto, sudan. O sea, por la condensación del aire, botan una pequeña agua, que esa agua se tiene que depositar en algún lado. Eso se les conecta unas tuberías de de drenaje, que esas funcionan por pendiente. O sea, yo no puedo subir. Vamos a abrir el bloc de notas un momento. Si yo tengo la condensadora aquí en un segundo piso, desde el primer piso, yo no puedo subir esa tubería. Esa tubería funciona como las tuberías de drenaje de plomería, funcionan por pendiente. O sea, pueden bajar, porque está haciendo formas. Esas tuberías pueden bajar y pueden moverse libremente, pero siempre teniendo en cuenta de que se manejan por pendiente. Las tuberías de piping de los refrigerantes sí pueden subir, bajar sin ningún problema, pero las de drenaje solamente pueden bajar y desplazarse horizontalmente. Y se comportan igual que las otras, o sea, bajamos por una pendiente y esas van underground. Si se dan cuenta, estas llegan a un punto por debajo de la casa y van hacia afuera y queda con esta nota: terminate 2 inches air conditioner, ta 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 ta, por un pie por fuera de la pared. Queda a criterio ya del supplier, o sea, del que está instalando toda la mecánica, donde es el lugar más correcto. Nosotros te colocamos un lugar aproximado, pero está puesto a modificación ese espacio. Pero sí, o sea, en líneas generales de las manejadoras salen las tuberías de piping, que esas sí pueden subir. La distancia que ustedes pueden tirar estas tuberías
está definido en el submittal de la condensadora. Ustedes buscan, o en el installation manual, ustedes buscan en las condensadoras, en el submittal o en el user manual, cuál es la distancia máxima, tanto en horizontal como en vertical, que ustedes pueden diseñar para conectarlas. Pero en líneas generales es lo mismo. En el segundo piso bajan por partition y listo. Eh, aquí tenemos un fan coil y un heating recover. En este proyecto no son necesarios, así que no se tienen en cuenta. Una pequeña aclaración, nosotros en los planos mecánicos no estamos considerando boilers, ni calentadores, ni nada por el estilo. Eso generalmente nosotros lo manejamos en los planos de plomería. Si son electrical water heater, el electrical boiler, etcétera, todos esos elementos quedan condicionados únicamente a la plomería. ¿Nosotros tenemos calefactores aquí? Sí, sí los tenemos, pero ustedes, si ustedes recuerdan bien del curso de Energy, Gauch usa, las máquinas por sí solas ya son las que proveen el calor. Si son strip heat, no, o sea, funcionan con celda de calor, la celda de calor que tienen por dentro es la que va a calentar el aire y que se va a transmitir por los ductos. Si es heat pump, pues ellas solitas como bombas de calor lo suministran, así que no tenemos necesidad de tener elementos, salvo casos específicos como por ejemplo que tengan radiadores o elementos de ese tipo que sean específicamente únicamente para calefacción. Pero en Florida eso es bastante raro porque pues es una ciudad costera que que es bastante calurosa, por lo tanto es muy raro tener calefactores únicamente diseñados para eso. Usualmente la calefacción del sistema de aire acondicionado funciona perfectamente allá. Los exhausts, los walls de pared, que por cierto, aquí generalmente dejamos una nota que indica cómo debe ser el material y cómo debe ser la rejilla que sale. Provide a backtight damper with a corrosion resistant screen material, having a mesh not larger than 1 inches and be fitted in where cap. Bathroom exhaust shall be sheet metal. El lower, esto es algo importante, generalmente en los planos en los proyectos en los que se saca demasiado aire, ya sea por exhaust, ya sea por cocina, generalmente suelen utilizar un make-up air, suelen meter aire. ¿Por qué? Si yo saco, si yo tengo una máquina de 2000 CFM, pero que son 5 toneladas, y por alguna razón, ya sea por la cantidad de exhaust que estoy haciendo, estoy sacando 1200, estoy retornando solamente 1200, hay 800 CFM menos. Eso genera una presión negativa y eso hace que la máquina pierda rendimiento. Usualmente, ¿qué se hace para solucionar eso? Se utiliza un make-up air en las zonas donde va a retornar, como por ejemplo la cocina. Aquí en este caso no lo vimos necesario, aunque es bastante probable que en comentario de ciudad venga. Vamos a buscar un proyecto en el que sí haya Makeup Air. Un momento. Listo, estamos de vuelta. Acabo de abrir un proyecto totalmente distinto, pero lo importante es que este tiene lo que se conoce como Makeup Air. ¿Qué es un Makeup Air? Es básicamente un ducto de supply, pero que mete aire del exterior y lo ingresa a la zona utilizando un motor que es el KSF1, que ahorita lo vemos. Eh, eh, perdón, perdón, el KSF1 es otra cosa. Pero el KSF1 es para los exhausts. Pero básicamente funciona por mera succión. O sea, es un ducto que dependiendo de los CFM que estés metiendo, ingresa aire del exterior. Tiene que estar a una distancia sí o sí de 10 pies
de cualquier exhaust que haya en la casa, porque si no estarías metiendo aire que estás sacando, no es lo ideal, y que lo ingresa. Ahí dice outside air, makeup air. Esto es con el objetivo de meter aire limpio al sistema de aire acondicionado porque puede llegar a contaminarse. Esto es obligatorio en cálculo comercial, pero en residencial se deja únicamente para casos en donde se está sacando demasiado aire. Y ya aprovechando que estamos hablando de este proyecto, hay algo bastante importante que se me pasó también. Y es que no hay diferentes maneras de retornar. Hablé sobre los ductos de retorno, que son los rosados. Están los plenums y está esta opción que son los lower doors. Los lower doors son estos. Son cuartos. Los lower doors son puertas que tienen ya esa rejilla, una rejilla que es la que hace el paso de el aire exterior al aire interior. Entonces, si nosotros sabemos que las máquinas funcionan por succión, o sea, el aire caliente funciona por succión, yo puedo también hacer que la puerta sea una rejilla en sí misma y retornar. ¿Cuál es el problema de estas rejillas? El problema de estas rejillas es que primero se ven estéticamente feas, por lo tanto en muchos casos el arquitecto no va a aceptar o no va a aprobar que se instale un louver door. Y lo segundo es que se debe sí o sí todos los espacios que están abiertos, o sea, todos los espacios tienen que retornar al lugar donde esté el AC Closet. ¿A, a qué me refiero? En en este proyecto, si se dan cuenta, la mayoría de los espacios están abiertos, o sea, la cocina, el bar, el living room, el dining room, las escaleras, casi todos los espacios están abiertos. Por lo tanto, no hay algo que impida que la rejilla retorne ese espacio. Pero ¿qué pasa por ejemplo, con este staff guest room y este office study? Lo que pasa es que no estos 600 FM que está yendo no se retornan a ningún lado. Así que yo tengo que retornarlos a un espacio que esté abierto y que esté conectado con este Easy Closet. Lo mismo con este Staff Guest Room. La idea es que todo el aire que sale pueda regresar por la puerta de que es un lugar door. Pero para que todo el aire regrese, todo el aire tiene que retornar, o sea, tiene que llegar a ese espacio en común. ¿Qué pasaría? Y esto es posible, ¿por qué? Esto es posible porque este espacio que está aquí, que es el corredor ese donde están conectados los AC Closet, están conectados, están interconectados con todo el resto de los espacios. Si se dan cuenta, no hay unas puertas que los separen. Eso es posible únicamente por esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo metiera, vamos a hacer un pequeño... ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, si la arquitectura, por ejemplo, metiera una puerta aquí? Vamos a colocar otro... Si, por ejemplo, metieran otra puerta aquí. ¿Qué pasaría? Que todo este espacio que está aquí no sería capaz de retornar. ¿Por qué? Porque hay una puerta que está separando este espacio de este espacio. Por ende, todo este espacio tiene que estar intercomunicado para que se pueda utilizar Luverdor. Y los espacios que no lo están, como por ejemplo este o el que está arriba, tienen que retornar a un espacio común que sí esté conectado con ese espacio. Entonces, para esos espacios para esas áreas Office Story simplemente se tira un ducto de retorno y que retorne a un espacio común. Lo mismo aquí. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que te ahorras el tema de utilizar eh,
ductos de retorno que son muy grandes, que ocupan mucho espacio y que genera toda una instalación mucho más limpia. ¿Cuál es la desventaja? Que estás condicionando arquitectónicamente a que esa puerta sí o sí tenga que ser de tipo louver, y hay muchos arquitectos que no contemplan la idea de louver doors. Así que eso dependerá en buena medida de la posibilidad de instalarlo, del diseño, de si es posible o no, porque hay ocasiones en las que no se puede utilizar ducto de retorno y sí o sí tiene que ser louver, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, regresando al plano original, tenemos el tema del undercut, tenemos el tema de los termostatos, la zona del plenum que es un hash, y tenemos dos tags, que uno es para intake air, que es para los makeup air, y un fire, y lo para los fire damper. Estas son las notas que consisten en las instalaciones eh, del plenum. O sea, aquí explica exactamente cómo está compuesto el plenum, que es un enclosure construction, que es el que se encarga de hacer el retorno. Como en este proyecto llevamos plenum, tenemos que instalarle un plenum. Eh, en líneas generales sería eso. Hay que taguear bien todos los espacios. En los otros planos de pronto de las otras disciplinas de pronto no sea tan necesario el tema de taguearlos, pero en este caso sí, porque nosotros tenemos que saber el uso para saber cuántos CFM estamos suministrando. Ya hablamos de eso en los cálculos de energía. Así que todos los espacios tienen que estar debidamente tagueados. En el second floor está más de lo mismo, o sea, realmente no cambia mucho. Ya hablamos de la nota de los exhausts para los dampers. O sea, la nota de los exhausts para las rejillas, o sea, que tienen que tener backtap damper. Y recomiendo siempre tener una nota que indique que que el contractor, o sea, la persona que va a instalar, tiene que coordinar toda la mecánica con los elementos estructurales y la arquitectura para la correcta instalación de los elementos. Y en la hoja de detalles, bueno, esto ya es algo más complejo. Les recomiendo que le echen un vistazo y echen una leída profunda, porque así es que conocen cómo es que funciona realmente todo el sistema mecánico. Aquí solamente hemos hecho el diseño, el dibujo, hemos indicado cómo tiene que ser, pero realmente uno aprende es con los detalles y con las descripciones, porque pues uno de pronto por la capa de dot que uno utiliza para dibujar, eh, uno a veces deja las cosas referenciadas o ilustradas de manera básica, pero realmente es en los detalles donde se ve realmente la diferencia. Aquí en este detalle lo que vemos es cómo se conecta el ducto rígido con la rejilla utilizando ductos flexibles y sus condiciones. Aquí vemos los hangers de los ductos, porque los ductos no flotan. Los ductos van conectados dentro del ceiling, o sea, se anclan con unos straps que van atornillados. Esto aplica tanto para ductos rígidos como para ductos, tanto para ductos cuadrados como para ductos redondos, y aplica tanto para ductos no rígidos como para ductos flexibles. Este es el detalle de la tubería de drenaje que va underground, que es el azul que comentamos hace un momento. Esta es la del conduit de las tuberías de piping del refrigerante, que esas no van descubiertas porque son tuberías de cobre o de otro material, o sea, eso depende ya del proveedor. Y van cubiertas con un conduit de PVC para protegerlas principalmente. Aquí está el, el pad de la manejadora, aunque yo creo que se muestra mejor aquí. Básicamente es que las manejadoras 100 unit closet pan.
Aquí está. Las manejadoras no van colocadas en el piso, o sea, van colocadas en una pequeña estructurita, que eso no es algo relevante, pero abajo de ellas generalmente suele haber como una especie de pans, se les dice así pans, que es como una platina que es donde se almacena el aire acondicionado. No sé si han visto algunos gimnasios que suelen tener máquinas de closet descubiertas. Eh, Suelen tener generalmente esta platina, esta bandeja donde se almacena todo el agua y el agua sale por la tubería de PVC, que es la tubería de drenaje. Este es el detalle específico de cómo está puesto este, este elemento. Aquí está el pan, está conectado a un sifón y de ahí es una tubería que va a un octavo dependiente de pulgada. Este es el detalle de cuando los exhausts van hacia el techo, o sea, tienen que tener esta terminación para que no entre nada de agua ni nada por el estilo al interior de los ductos. Este es el detalle para los exhausts y perdón, para los washer and dryer y para los hood. Explica exactamente cómo tiene que ser la terminación y los detalles de las terminaciones. Este es un detalle del Air Conditioner Closet, eh, que básicamente explica cómo tiene que estar el compuesto la manejadora, la posición de los ductos, el tema del sealing, etc. Estas son las notas principales explicando que, el, que estos planos fueron diseñados con el Florida Building Code edición 2023, y otras normas, porque no todas el Florida Building Code no solo no contempla completamente de manera técnica todo lo que involucra el, el diseño mecánico. Hay otras como por ejemplo el ANSI B 9.1 Mechanical Refrigeration, el SMACNA. Así que lo ideal es dejar una nota indicando eh, no solamente las normas en las que nosotros nos basamos para diseñar estos planos, sino que también tenemos que dejar todas las condiciones, como por ejemplo que el contractor debe verificar que todos los ductos y las dimensiones de las rejillas tienen que ser áreas libres, tienen que estar coordinadas, etcétera, etcétera. Todo esto son las notas generales. Estas son más notas, pero esto ya está más enfocado al diseño de la mecánica. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros en el cálculo de Energy hablamos sobre las insulaciones de los ductos. Bueno, estos son, o de los factores de las ventanas. Bueno, estos son los valores que tenemos que colocar en el schedule perdón, en la hoja de detalles de nuestros planos mecánicos. Sí o sí, esto tiene que hacer match. ¿Por qué no? Porque si no hacen match, va a llegar seguramente un comentario de Suez explicando que las insulaciones no concuerden. Así que las insulaciones que nos hayan pedido que nosotros colocamos en el cálculo y que colocamos en el cálculo tienen que estar aquí también reflejados. Aquí está aquí arriba mostramos cuando sale por techo. Aquí estamos mostrando cuando sale por pared. Este es la boquilla de la que estábamos hablando. Esto es el detalle para cuando los ductos tienen un giro, o sea, cambia de dirección. Este es el CU Mounting Detail. Esto es bastante importante porque las condensadoras no van en el piso, van en unos pads que son unas plataformas, o van en una estructura. Esta estructura generalmente o se diseña o se utiliza eh, un estándar que se encargue de verificar que efectivamente la condensadora no va a tener problemas al momento de la instalación. ¿Qué tipo de problemas? No sé si ustedes lo saben, pero Miami, por ejemplo, es una ciudad que tiende a inundarse en algunas ocasiones por temas de huracanes, por temas de tormentas, etc. Así que nosotros tenemos que, al estar diseñando los planos,
tenemos que asegurarnos de que las condensadoras vayan a estar siempre un pie por encima del nivel de inundación. Esto es algo que da para un video completo, pero no es pertinente eh, explayarnos ahora mismo en eso. Simplemente vamos a limitarnos a decir que nosotros tenemos que diseñar una estructura eh, que nos asegure de que, o que tenemos que asegurarle a la ciudad, al condado, que la ubicación de la condensadora donde nosotros la estamos poniendo esté un pie por encima del nivel de inundación. El nivel de inundación donde está generalmente reflejado en la arquitectura. Si esto está en el roof, no hay ningún problema. Pero si no está en el roof, pues pero si está aquí, por ejemplo, que está en una esquinita, se tiene que diseñar un stand con unos perfiles y tenemos que y tenemos que confirmar que efectivamente funciona. El NOAA, por ejemplo, nosotros tenemos algunos NOAA. Un momento. Nosotros solemos utilizar, por ejemplo, un NOAA que es este, que es, que es un NOAA, es un Notice of Acceptance. Es un plano, un conjunto de planos que nos indica los detalles que utiliza, o sea, es como un paso a paso de de cómo tienen que ser determinados elementos. Hay NOAs para todo, hay para ventanas, hay para soportes, para estructuras, etcétera. Este NOA que nosotros tenemos 23.1206.1 es muy bueno primero porque no porque es genérico, o sea, funciona para todo tipo de condensadoras siempre y cuando tengan estas condiciones de dimensiones y cumplan con los factores de diseño lateral y de uplift. Pero no está limitado por temas de marcas, ni de modelos, ni nada por el estilo. Entonces nosotros diseñamos nuestra pequeña estructura y colocamos los dedos de la condensadora y generalmente si hacen match, o sea, si están avalados por este NOA, nosotros entregamos el NOA y colocamos aquí Aluminum Stand NOA. ¿Qué pasa cuando no valen el NOA o no? ¿Qué pasa cuando la ciudad nos reprueba el NOA o que también pasa? Nos piden una prueba diferente. Nosotros tenemos una página que se llama Engineering Express. Esta página se encarga de hacer pruebas de todo tipo de ventanas, de soportes, etcétera. Y generalmente tienen unos estudios que cumplen las funciones de NOAA. Aquí revisamos un modelo de condensadoras, por ejemplo. Y fíjense, este modelo de Carrier, o sea, están limitados por modelo y por marca. Por ejemplo, este NOAA, si nosotros buscamos el modelo de la condensadora aquí, nos aparece un NOAA relacionado a esta máquina. Y no solamente a esta máquina, sino a una gran cantidad de máquinas. ¿Qué nos garantiza este Engineering Express? Significa que si nosotros entregamos este documento avalando que la instalación tiene que cumplir esto, nosotros nos ahorramos el tema de comprobarle a la ciudad eso. ¿Por qué? Porque este Engineering Express está específicamente diseñado para esa máquina. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuesta dinero, entre 80 y $100. Por lo tanto, siempre traten de utilizar el NOAA y dejen el Engineering Express únicamente cuando sea necesario. Estos Access Panel, bueno, este no aplica tanto para este proyecto, pero cuando ustedes tengan un cassette o tengan un fan coil aquí, tienen que tener un Access Panel específicamente para poder hacerle mantenimiento a la máquina. Aquí tenemos el schedule de las máquinas utilizadas, ya sean manejadoras, condensadoras o los extractores. Ahí está la manejadora. Esto lo armamos en el curso pasado.
Y aquí en Fan Schedule te colocamos los extractores tanto para los baños como para la cocina que nosotros utilizamos en los planos. Aquí tenemos los checkmarks que generalmente indicando qué elemento, o sea, primero las dimensiones de las rejillas, pero las dimensiones de las rejillas, como nosotros las colocamos en los planos, simplemente nos dedicamos a decir si plans. Y para los checkmarks es todos los elementos especiales, por decirlo de alguna manera, que requiere esta mecánica. En este caso nosotros simplemente utilizamos fire dampers, pero eh, cada elemento especial aquí se utiliza bajo criterios específicos, así que les recomiendo que le echen una mirada o una leída al Florida Building Code. Y este es el del fire damper que utilizamos anteriormente, que es el que se utiliza encima de los garajes. Y listo, en líneas generales, o sea, esto sería como un vistazo general y como una retroalimentación de cómo se hace el diseño. Consideraciones a la hora de hacerlo, de hacer el diseño. Siempre, siempre, siempre traten de tener una correcta coordinación tanto con la plomería como con la estructura. Y con la electricidad también. No hemos hablado mucho de la electricidad, pero generalmente la electricidad se coordina en cuestión primero de las rejillas. ¿Por qué? Porque uno no va a colocar rejillas en el ceiling donde está puesta una luz. Así que siempre tienen que evitar que las rejillas se pongan en la misma ubicación que las luces, que generalmente se muestran en los planos eléctricos. Generalmente a uno le indican dónde poner las rejillas, pero en caso de que no lo hagan, pues traten de tener una correcta coordinación con electricidad en eso. Segundo, con el tema de las máquinas. Las máquinas consumen electricidad y eso consumen cierta carga. Esa carga ellos la necesitan, el que hace la electricidad la necesita para poder hacer los cálculos eléctricos de los paneles y todo eso, y de los circuitos. Así que siempre que tengan el schedule listo, envíenselo a la persona de la electricidad o tenganlo en cuenta si ustedes son las que la están haciendo. Con plomería y con estructura, porque hay que coordinar, porque no, como mecánica es una disciplina que tiene elementos demasiado elevados, demasiado grandes, tienden a tropezar bastante con elementos como tuberías de agua lluvia, tuberías de agua caliente, agua fría, puede chocar con muchas cosas. Y lo mismo con estructura, puede chocar con vigas, con columnas, con zapatas, eh, con muchas cosas. Así que la recomendación que les doy principal es siempre tengan una correcta coordinación con todas las disciplinas para que su cálculo mecánico sea lo más eficiente posible. Segundo, traten de ahorrar en la medida de lo posible ductos rígidos. Traten de, en la medida de lo posible, tirar ductos flexibles desde donde se pueda. Fíjense que, por ejemplo, aquí yo podría tirar este ducto rígido hacia acá, hacia el final de la cocina, pero no es necesario realmente. O sea, tú puedes este espacio siguiente, pueden tirar flexibles y ya está. Así que en la medida de lo posible traten de tirar flexibles. ¿Qué más podría recomendarles? Traten de buscar el camino más corto y que tenga menos giros para los ductos. ¿Por qué? Porque mientras más giros de 90, de 180 grados ustedes hagan, eh, eso va a generar mayor fricción y eso va a empeorar la eficiencia de los ductos. Así que solamente hagan giros de 90 grados o hagan recorridos largos únicamente cuando sea necesario. Yo creo que en líneas generales sería todo. Es una disciplina que la ventaja que tiene es que tú tienes prioridad por encima de otras disciplinas como por ejemplo las tuberías, la plomería o la electricidad, pero también está bastante condicionada de acuerdo a los espacios porque no es lo mismo manejar tuberías de 2 pulgadas, que es como el máximo que se suelen utilizar, o de 4 que se suelen utilizar en drenajes, en plomería para un ceiling de 11 pulgadas,
que uno estar haciendo mecánica. Cuando uno hace mecánica, uno está muchísimo más condicionado al espacio que uno tiene. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y una última, bueno, una última reflexión. Y es que, por ejemplo, si tienen espacios que pueden retornar con una sola rejilla, o sea, ¿cómo me explico? Hay espacios, hay ocasiones en las que uno tira múltiples rejillas de supply. Si tú puedes hacer que una sola rejilla retorne esos múltiples espacios, mejor que mejor, porque te estás ahorrando rejilla. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, miren, en este caso, yo tengo múltiples rejillas. Tengo esta rejilla de 200, esta rejilla de 300 y esta rejilla de 2300. 230, perdón. Yo podría hacer una rejilla para esta, una rejilla para esta y otra rejilla para esta, pero es algo poco práctico y no es útil, no es práctico. Así que si yo puedo retornar con una sola rejilla estos tres espacios, mejor que mejor. Lógicamente va a ser una cantidad elevada, por lo tanto van a requerir múltiples ductos y una rejilla mucho más grande, pero es como algo que es mucho más limpio y que hace que el diseño no sea más caótico de lo que ya es, porque los planos mecánicos generalmente suelen ser muy enrevesados. Y listo, eso sería como la idea o el overview de la mecánica. Es un proceso un poco tedioso porque pues hay que estar constantemente ajustando cosas y reajustando, pero no es algo que sea tan complejo una vez que uno le coge cómo realizarlos. O sea, se vuelve un proceso más mecánico que otra cosa. Tengan buen resto de tarde. Nos vemos.